Cuando las lágrimas del millonario tocaron la tierra seca del jardín abandonado, una pequeña semilla que dormía por décadas finalmente despertó a la vida, y en ese instante, tanto el hombre como la tierra comprendieron que la verdadera riqueza nunca había estado en las cajas fuertes, sino en las manos callosas de la vieja jardinera que, durante 40 años, había sembrado esperanza donde todos veían solo desolación. 6 meses antes de ese momento transformador, Elena caminaba por las polvorientas calles del barrio industrial, llevando su pequeña maleta de herramientas de jardinería. A sus 72 años, sus pasos aún eran firmes, pero sus manos temblaban levemente al sujetar la llave oxidada de la verja que protegía lo que un día fue el jardín más hermoso de la ciudad. El terreno, ahora propiedad de la constructora Everest, esperaba la demolición para dar paso a un nuevo complejo de apartamentos de lujo. Elena había dedicado 40 años de su vida a ese jardín. Comenzó como ayudante del antiguo jardinero cuando tenía solo 30 años, viuda reciente, madre de 2 niños pequeños. El salario era modesto, pero el trabajo le trajo algo que el dinero no podía comprar: un propósito. Cada mañana llegaba antes del amanecer para regar las plantas, podar los arbustos y conversar con las flores como si fueran viejas amigas. Las plantas escuchan, solía decir a quien quisiera oírla, y sienten cuando las amas de verdad. Durante décadas, el jardín municipal fue el corazón verde de la ciudad. Las familias hacían picnics bajo la sombra de los árboles centenarios que Elena cuidaba como a hijas. Los niños corrían por los parterres floridos mientras los padres descansaban en los bancos de madera que ella misma había sugerido al antiguo alcalde. Las parejas se pedían matrimonio entre los rosales que florecían bajo sus cuidados atentos. Pero los tiempos cambiaron. La nueva administración municipal, liderada por políticos que solo veían números en las hojas de cálculo, decidió vender el terreno para pagar deudas. El jardín fue cerrado al público, Elena fue despedida con una indemnización miserable y las plantas quedaron abandonadas a su suerte. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, Elena volvía al lugar todos los días, no oficialmente, pero movida por un amor que trascendía los contratos de trabajo. Había conseguido una copia de la llave con el antiguo jardinero, quien compartía su dolor al ver el jardín marchitarse. Llegaba temprano, antes de que los guardias de seguridad de la constructora hicieran sus rondas esporádicas, y cuidaba lo que aún podía salvarse. Cada día, el jardín estaba peor. Los rosales murieron primero, seguidos de las delicadas petunias que ella cultivaba con tanto cariño. Los parterres se convirtieron en tierra seca y agrietada. Los árboles perdieron sus hojas y comenzaron a mostrar señales de enfermedad. Era como ver a un amigo querido marchitarse lentamente, pero Elena no se rendía. Traía agua en botellas de plástico, improvisaba regaderas con recipientes viejos y continuaba conversando con las plantas supervivientes como si pudieran oírla a través del tiempo y del abandono. «Aguanta firme, mi querida», murmuraba a una pequeña plántula del apacho que insistía en resistir cerca de la antigua fuente. «Aún podemos tener esperanza». La situación cambió drásticamente cuando Augusto Magnus decidió inspeccionar personalmente el terreno que su empresa había comprado. Augusto era un hombre de 58 años, curtido por la dureza de los negocios y por la convicción de que el progreso exigía sacrificios. Heredero de una familia de constructores, había transformado una pequeña empresa en un imperio inmobiliario, siempre guiado por el principio de que los terrenos ociosos eran un desperdicio de potencial económico. Esa mañana de jueves, Augusto llegó al jardín acompañado de 2 ingenieros y un arquitecto. Vestía un impecable traje gris y zapatos de cuero italiano que contrastaban con el suelo irregular del terreno. Mentalizaba el proyecto del nuevo emprendimiento: 300 apartamentos distribuidos en 3 torres de 20 pisos cada una, con gimnasio, piscina y área gourmet. Fue entonces cuando la vio. Elena estaba arrodillada cerca de la antigua fuente,
sus manos sucias de tierra acariciando delicadamente las hojas de la pequeña plántula del apacho. No había notado la llegada de los hombres, completamente absorta en su tarea de amor. Cantaba una vieja canción mientras regaba la planta con agua traída en una botella de plástico. ¿Quién es esa mujer? Augusto preguntó al guardia de seguridad que se acercó rápidamente. Es la anciana que siempre aparece aquí, señor Magnus. Ya le hemos pedido varias veces que deje de entrar al terreno, pero siempre regresa. Augusto observó a Elena por unos minutos. Había algo en la escena que le perturbaba de una forma extraña. La dedicación de la anciana, la ternura con que trataba una planta condenada a desaparecer, la obstinación silenciosa ante lo inevitable. Era como si no comprendiera la realidad económica de la situación. Señora, dijo, acercándose con la autoridad de quien estaba acostumbrado a ser obedecido, usted no puede quedarse aquí, este es un terreno privado. Elena levantó la cara, y por primera vez, Augusto vio sus ojos. Eran castaños, profundos, y contenían una serenidad que él no podía comprender. No había rabia, ni miedo, solo una tristeza antigua que parecía cargar el peso del mundo. Lo sé, señor, respondió con voz suave, pero ellas necesitan cuidados. ¿Ellas? Augusto miró alrededor. El jardín estaba claramente muerto, tierra seca, arbustos sin hojas, parterres vacíos. ¿De qué está hablando? Elena señaló la pequeña plántula del apacho. Ella todavía tiene vida, y allí, señaló un rincón distante, todavía hay un rosal que se puede salvar, y aquel árbol de fondo solo necesita agua y atención. Para Augusto, aquello era incomprensible. Él veía solo un terreno que le costaba miles de euros al mes en impuestos y vigilancia, esperando ser transformado en algo productivo. La anciana parecía vivir en una realidad paralela. Señora, dijo, intentando mantener la paciencia, este jardín será demolido, en 3 semanas comienzan las excavaciones. Usted está perdiendo su tiempo. Elena sonrió, y en esa sonrisa había una sabiduría que dejó a Augusto incómodo. El tiempo perdido con amor nunca se pierde del todo, señor, dijo ella, volviendo a cuidar la plántula del apacho. Augusto se marchó ese día con una extraña irritación en el pecho. La imagen de la anciana quedó grabada en su mente de una forma que no podía explicar. Durante los días siguientes, cada vez que revisaba los proyectos de la nueva construcción, recordaba las manos delicadas de Elena acariciando las hojas de la pequeña planta condenada. El asunto se volvió personal cuando Elena empezó a aparecer en los periódicos locales. Un joven reportero, conmovido por la historia, escribió un artículo sobre la guardiana del jardín perdido. El reportaje mostraba fotos de Elena cuidando de las plantas sobrevivientes, contaba su historia de dedicación y cuestionaba la necesidad de destruir el último espacio verde del barrio. La noticia tuvo una repercusión inesperada. Las redes sociales se movilizaron, se crearon hashtags, y en pocos días Elena se convirtió en símbolo de resistencia contra lo que muchos llamaban destrucción ambiental urbana. Manifestantes empezaron a aparecer en la puerta del jardín con carteles pidiendo la preservación del espacio. Para Augusto, aquello era un problema grave. Su empresa dependía de una imagen sólida en el mercado, y ser retratado como un villano ambiental podría perjudicar negocios futuros. Además, las protestas estaban retrasando el cronograma de obras, lo que significaba un perjuicio económico real. Decidió confrontar a Elena directamente. A la mañana siguiente, llegó al jardín solo, sin el séquito de ingenieros y guardias de seguridad. Elena estaba en el mismo lugar de siempre, cuidando la plántula del apacho, que sorprendentemente parecía más vigorosa que la primera vez que él la vio. Necesitamos hablar, dijo él sin rodeos. Elena levantó la cara con la misma serenidad de antes. Claro, señor. ¿Quiere un café? Lo traje en un termo. La sencillez de la invitación desarma a Augusto momentáneamente, casi lo rechaza, pero algo en la expresión de Elena lo hizo aceptar. Ella sirvió el café en una taza de plástico, y los dos se sentaron en el banco de concreto cerca de la fuente seca. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Augusto,
intentando mantener un tono profesional. ¿Por qué está causando todo este revuelo por unas plantas moribundas? Elena bebió su café lentamente antes de responder. Señor, ¿cuántos años tiene usted? 58, pero no veo la relevancia. Yo tengo 72, lo interrumpió suavemente, y durante 40 años, todos los días he venido a este lugar, he conocido cada planta, cada árbol, cada rincón de este jardín, he visto crecer a niños jugando aquí, he visto a parejas conocerse entre estas flores, he visto a personas tristes encontrar paz sentadas en estos bancos. Hizo una pausa, mirando alrededor con cariño. Para usted, esto es solo un terreno, para mí, es la historia de toda una vida, es donde crié a mis hijos mientras trabajaba, es donde encontré sentido cuando pensé que no había nada más para mí en el mundo. Augusto sintió una creciente incomodidad. No estaba acostumbrado a conversaciones que tocaban temas emocionales. Su vida estaba construida sobre bases prácticas: beneficio, crecimiento, eficiencia. Entiendo que tenga valor sentimental, dijo él, pero la realidad es que la ciudad necesita viviendas. 300 familias podrán tener un nuevo hogar. Familias ricas, corrigió Elena gentilmente. Vi los precios de los apartamentos en los folletos. No son para personas como yo, o como la mayoría de las personas que viven en este barrio. Augusto no pudo negarlo. El proyecto estaba dirigido a la clase alta, pero esa era la lógica del mercado. Señora Elena, dijo él, usando el nombre que había leído en el reportaje, tengo una empresa que administrar, tengo empleados, proveedores, inversores, no puedo tomar decisiones basadas solo en sentimientos, y yo tengo una responsabilidad con la vida, respondió ella, señalando la plántula del apacho. Esta pequeña planta no tiene voz para defenderse, las otras plantas que aún resisten tampoco, alguien tiene que hablar por ellas. En ese momento, Augusto notó algo que había pasado desapercibido. La plántula del apacho estaba realmente más fuerte, las hojas tenían un verde más intenso, y se podían ver pequeños brotes nuevos surgiendo entre las ramas. ¿Cómo está creciendo en tierra tan seca?, preguntó, más para sí mismo que para Elena. Amor, dijo ella simplemente. Agua, conversación y amor, funciona con plantas y con personas. Durante los días que siguieron, aquella conversación resonó en la mente de Augusto de forma perturbadora. Se encontraba pensando en Elena en los momentos más inesperados, durante reuniones ejecutivas, revisando contratos, incluso en casa con su familia. La situación se complicó cuando su propia hija, Marina, de 23 años, recién graduada en biología, vio el reportaje sobre Elena en la televisión. Durante la cena del domingo, trajo el tema a la mesa. Papá, vi un reportaje sobre esa señora que está cuidando un jardín abandonado. Es el terreno de nuestra empresa, ¿verdad? Augusto casi se ahoga con el vino. Sí, es uno de los proyectos. Qué triste, dijo Marina, revolviendo la ensalada. 40 años cuidando del mismo lugar, y ahora va a perder todo. Marina, intervino la esposa de Augusto, Clarisa, tu padre trabaja en el sector de la construcción, así funciona el mercado inmobiliario. Pero Marina no se dejó desanimar. Papá, ¿no crees que la ciudad ya tiene demasiados edificios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te fijaste en un árbol, en una flor, en un jardín? La pregunta golpeó a Augusto como un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo fue la última vez? Él vivía entre oficinas, coches con cristales tintados y apartamentos de lujo. Su realidad estaba hecha de concreto, acero y vidrio. Verde era solo el color del dinero en sus hojas de cálculo. Esa noche, tuvo dificultades para dormir. Se levantó, fue a la terraza de su apartamento en el 25º piso, y miró la ciudad iluminada allá abajo. Rascacielos por todas partes, muchos de ellos construidos por su empresa. Pero ¿dónde estaban los árboles? ¿Dónde estaban los jardines? Na mañá seguinte, tomo uma decisão que o surpreendeu, voltaria ao jardín, mas não para resolver o assunto com Helena, iria para tentar entender o que ela havia naquele lugar. Chegou bem cedo,
Antes mesmo de Helena aparecer, caminho sozinho pelo terreno, observando detalles que había ignorado nas visitas anteriores. O jardim estaba realmente devastado, mas había sinais de vida que ele não había notado, pequenas folhas brotando en galhos que parecían mortos, flores silvestres crescendo entre rachaduras no concreto, e a plântula del apacho, visivelmente mais forte do que na semana anterior, sentou-se no banco onde había conversado com Helena e tentou imaginar como aquele lugar debía ter sido en seus días de gloria. Fechou os olhos e quase pôde ouvir risadas de crianças, conversas de casais apaixonados, o barulho da água corrente da fonte. Foi quando Helena chegou, carregando sua pequena mala de ferramentas e a botella de plástico com água. Buenos días, señor Augusto, dice ella, sem demonstrar sorpresa por encontrarlo allí. Buenos días, señora Helena, disculpe por estar aquí tan temprano. No necesita disculparse, el jardín pertenece a todos los que lo aman. Helena comenzó su rutina matinal, regar as plantas sobreviventes, remover ervas dañinas, conversar cariñosamente con cada una como si fuesen pessoas queridas. Augusto observó en silencio, fascinado pela dedicação e pela ternura daquela mulher. ¿Puedo ayudar?, perguntó ele, surpreendendo a sí mesmo. Helena sorriu. Claro, coja esa botella de allí y ayúdeme a regar las plántulas del fondo. Durante una hora, Augusto Magnus, millonario acostumado a comandar centenas de funcionarios, regou plantas sob a orientação de uma bella jardinera aposentada. Suas mãos, acostumadas apenas a papéis e canetas, se sujaram de terra pela primeira vez en décadas. ¿Por qué sigue haciendo esto?, perguntou ele, enquanto cuidaban juntos de uma pequena roseira que teimaba en resistir. Helena parou o que estaba fazendo e olhou nos olhos dele. Señor Augusto, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Ele asentiu. ¿Es usted feliz? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Feliz, ele tinha suceso, dinheiro, reconhecimento profissional, mas feliz, yo tengo todo lo que un hombre puede desear, respondeu evasivamente. Eso no fue lo que pregunté. Augusto ficou en silencio por un longo tempo. A verdade era que fazia anos que não se fazia essa pergunta. Sua vida era uma sucessão de metas atingidas, lucros alcanzados, projetos completados, mas havia um vazio que ele preferia não examinar muito de perto. No lo sé, admitiu finalmente. Hace tiempo que no pienso en eso. Helena asentiu con comprensión. Yo también pasé por un período así. Después de que mi esposo murió, pensé que la vida había terminado. Tenía 2 hijos pequeños, poco dinero, ninguna perspectiva. Fue entonces cuando empecé a trabajar aquí. Él acarició as folhas da roseira con una ternura infinita. Las plantas me enseñaron que la vida siempre encuentra la manera de continuar, incluso en las condiciones más difíciles. Me dieron un propósito cuando pensé que ya no había razón para existir. ¿Y ahora?, Augusto preguntó. Ahora sé que mi propósito era cuidar de la vida, no solo de las plantas, sino de todo lo que representa esperanza y belleza en el mundo. Durante el resto daquela manhã, eles trabalharam lado a lado en silencio. Augusto descobriu que había algo profundamente relaxante en cuidar das plantas. Era como se o tempo pasase de forma diferente, mais devagar, mais significativa. Cuando Helena se preparó para partir, él le fez un pedido inesperado. ¿Puedo volver mañana, para ayudar? Quiero decir, ela sorriu. Será muy bienvenido. Durante as semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina extraña. Augusto chegava cedo ao jardim, antes de ir para o escritório, e passava uma hora cuidando das plantas com Helena. Suas secretárias extrañaram a nova agenda, mas ele não deu explicações. Gradualmente, o jardim começou a mostrar sinais de recuperação. A plântula del apacho estava visivelmente mais forte, a roseira havia produzido 2 flores, e várias outras plantas que pareciam mortas começaram a brotar novos galhos. Es increíble, Augusto disse certa manhã, observando uma pequena petúnia que havia florescido durante a noite. ¿Cómo es posible?
Las plantas son más resistentes de lo que imaginamos, Elena explicó. Pueden parecer muertas por fuera, pero mientras las raíces estén vivas, siempre hay esperanza. A frase ficou ecoando na mente de Augusto, raíces vivas, esperança, conceitos que ele havia esquecido há muito tempo. Foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Marina, sua filha, decidiu visitá-lo no escritório numa tarde de viernes. Chegou mais cedo e, não o encontrando, perguntou à secretária onde ele estava. A resposta a deixou intrigada. Su padre está en el jardín, como todas las mañanas. Curioso, Marina foi até o local e encontrou uma cena que jamais imaginaria seu pai, o empresário sempre impecável, estava ajoelhado na terra, regando plantas ao lado de uma senhora idosa. Ambos conversavam animadamente sobre técnicas de jardinagem. Papá, disse ela, aproximando-se com cautela. Augusto levantou-se, ligeiramente embarazado. Suas roupas estavam sujas de terra, suas mãos tinham unhas escuras de solo. Marina, ¿qué haces aquí? Podría preguntarle lo mismo. Ela respondeu, mas había un sorriso en seu rosto. Papá, este es el jardín de la noticia. Elena se aproximó. Usted debe ser la hija del señor Augusto. Él habla mucho de usted. Marina olhou ao redor, impressionada. Este jardín ainda estaba longe de sua gloria pasada, mas era possível ver vida en varios cantos. Flores desabrochaban, folhas verdes brotaban, e había una sensación de esperanza no ar. Papá, yo no sabía que te gustaba la jardinería. Yo tampoco lo sabía, él le admitió. Señora Elena, me ha enseñado muchas cosas. Durante aquella tarde, os tres traballaram juntos no jardín. Marina, con seus conhecimentos de biología, identificó varias especies que podrían ser recuperadas. Elena compartilhou décadas de experiencia práctica, e Augusto descobriu que a maior alegria que sentira en anos vinha de ver uma pequena semente brotar sob seus cuidados. Naquela noite, durante o jantar en familia, Augusto fez un anuncio que chocou esposa e filha. Estoy pensando en cancelar el proyecto del conjunto residencial. Clarissa casi derribó la copa de vino. Augusto, te has vuelto loco. Son millones de euros en inversión, y millones de euros en beneficios, añadió Marina, pero había esperanza en su voz. Quizás hay cosas más importantes que los beneficios, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. En los días siguientes, Augusto se sumergió en investigaciones sobre preservación ambiental urbana, proyectos de revitalización de espacios verdes y maneras de conciliar el desarrollo inmobiliario con la conservación. Descubrió que existían incentivos fiscales para empresas que invirtieran en proyectos ambientales, y que los jardines urbanos se estaban convirtiendo en un valorado diferencial competitivo. Pero más importante que las cuestiones económicas era lo que estaba sucediendo con él mismo. Las mañanas en el jardín con Elena se habían convertido en la parte más significativa de sus días. Allí, lejos de las presiones de la oficina, redescubría aspectos de sí mismo que había olvidado: la capacidad de maravillarse con pequeños milagros, la satisfacción de cuidar algo frágil y verlo crecer, la paz que venía de trabajar con las manos. Elena, le dijo una mañana, mientras plantaban nuevas plántulas que había comprado en un vivero, necesito contarte algo. Ella detuvo lo que estaba haciendo y lo miró con atención. He decidido no construir el conjunto residencial. El rostro de Elena se iluminó, pero no demostró sorpresa excesiva, como si de alguna manera ya lo supiera. ¿Y qué piensas hacer con el terreno? Quiero devolvérselo a la ciudad, pero no como estaba antes. Quiero crear algo especial, un jardín público que sea modelo para otros proyectos similares. Elena sonrió, y en esa sonrisa había una alegría pura que tocó profundamente el corazón de Augusto. Señor Augusto, dijo ella, creo que finalmente has encontrado tu verdadera vocación. El proyecto de revitalización del jardín se convirtió en el más desafiante y gratificante de la carrera de Augusto. Por primera vez, estaba construyendo algo para durar no solo décadas, sino generaciones. Contrató a los mejores paisajistas, pero mantuvo a Elena como consultora principal,
reconociendo que su conocimiento práctico era insustituible. Marina abandonó un empleo en una multinacional para coordinar los aspectos ambientales del proyecto. Juntos, padre e hija desarrollaron un espacio que combinaba la belleza clásica del antiguo jardín con tecnologías modernas de sostenibilidad. El jardín revitalizado fue inaugurado 6 meses después, en una ceremonia emocionante que reunió a cientos de personas de la comunidad. Elena cortó la cinta inaugural, usando el mismo vestido sencillo que usaba para trabajar, pero con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. «Este es un día que jamás pensé que viviría», dijo ella al micrófono, con la voz quebrada. «Durante 2 años, cuidé de estas plantas sola, sin saber si alguien comprendería que preservar la vida vale más que cualquier beneficio. Hoy veo que la fe vale la pena». Augusto tomó el micrófono a continuación, miró a la multitud, luego a Elena, luego a su hija Marina, que sonreía orgullosa a su lado. «Durante 58 años, creí que el éxito se medía por la cantidad de concreto que podíamos apilar verticalmente», dijo él. «Una mujer sabia me enseñó que el verdadero éxito se mide por la cantidad de vida que podemos cultivar a nuestro alrededor». Y fue en ese momento, cuando las primeras lágrimas de emoción brotaron en el rostro del millonario, que una pequeña semilla, plantada décadas atrás por un jardinero hace mucho olvidado, finalmente encontró fuerza para brotar. La tierra, humedecida por las lágrimas sinceras de arrepentimiento y gratitud, ofreció el último ingrediente que la semilla necesitaba: la certeza de que sería amada. Elena notó el pequeño brote verde surgiendo entre sus pies y sonrió, sabiendo que los milagros siempre llegan cuando menos lo esperamos, pero exactamente cuando más los necesitamos. El jardín estaba completo de nuevo, no solo en plantas y flores, sino en corazones transformados y vidas reorientadas a lo que realmente importa. Años después, el Jardín Elena Augusto, como se conoció oficialmente, se convirtió en modelo para proyectos similares en todo el país. Augusto transformó su constructora en una empresa especializada en arquitectura sostenible, y Marina desarrolló una organización no gubernamental dedicada a la preservación de espacios verdes urbanos. Pero quizás el mayor legado de aquel jardín haya sido la lección que una vieja jardinera enseñó a un millonario endurecido: que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que cultivamos, no en lo que construimos para nosotros mismos, sino en lo que preservamos para las generaciones futuras. Elena continuó cuidando del jardín hasta cumplir 80 años, cuando finalmente permitió que otros jardineros asumieran sus funciones, pero nunca dejó de visitarlo diariamente, siempre cargando su pequeña maleta de herramientas, conversando con las plantas como viejas amigas, y recordando a todos que cruzaban su camino que el tiempo perdido con amor nunca está realmente perdido. Y cuando la gente preguntaba cómo logró transformar el corazón de uno de los empresarios más endurecidos de la ciudad, Elena solo sonreía y señalaba la pequeña plántula del apacho, ahora un árbol frondoso que daba sombra a la mitad del jardín, diciendo: «No fui yo quien transformó a nadie, solo planté semillas de esperanza y esperé a que la vida hiciera el resto». A veces, todo lo que alguien necesita es un poco de buena tierra y mucho amor para finalmente descubrir quién es realmente.